Bueno, hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Hoy no voy a hacer la intro de siempre, porque estoy en una lucha interna, una lucha intrincada entre ¿hago video o no hago video? Porque tengo una bronca, tengo todavía atravesado los... antes que nada, aviso, en uno de los primeros directos con Adma, yo era el hijo de Pu barra Guta, que iba a ser como iba a ser en el canal, por eso era la analogía hijo de Put con hijo de Guta. Pero bueno, después me encontré con que bueno, la gente estaba acostumbrada a otro tipo de cosas y hice un mix, ¿no? Me dijeron en el primer directo, oh Guta, me encanta, me cago de risa con vos, pero no los puedo ver con mis hijos porque saladix el lenguaje. Entonces me fui modulando. Aviso, este video no es para menores de 13 años, ¿está bien? Porque no sé si voy a decir cosas malas, cosas buenas, pero voy a decir lo que se me salga de los cocolotes, ¿está? Si sale, sale, no sale, no sale. No me quiero andar, ¿cómo se llama? Restringiendo, por decirlo así. Estoy debatiendo si hacía videito o no, porque tengo muy inflamados los testículos, los cocolotes, como los quieran llamar. Ustedes saben lo que pasó ayer con el Gran Patriarca. Y no es porque sea el Gran Patriarca, es porque yo justo lo consumo y vi lo que pasó y me hinchó los huevos y hice un video. Si lo hubiera visto con, no sé, el canal Suculito Sakayama, también lo hubiera hecho, ¿no? Porque hay cosas que, a ver, yo no creo que en la censura hay cosas que por ahí hay que medirlas, las entiendo, eso los entiendo. Pero no hay que censurarlo, sino por ahí hay que restringirlo en algún sentido, no restringido de que no puedas decir lo que quieras decir, por ahí en cierto horario, cierta alguna cosa. No soy erudito del tema, pero está. La censura no. Entonces, primero agradecerle a todos ustedes por haber ido a poner un like, a decirle algo al Gran Patriarca, coparse con este canal. Y hacerme ese favor que yo les pedí. Así que bueno, siempre sigo reafirmando que esta comunidad es, o estamos formando una comunidad de puta madre. El único que desentona es el que hace los videos. Así que bueno, está. No, estoy mala onda, pero estoy tratando de poner. Tengo como una especie de algo acá. Algo como un nudito, ¿viste? Trato de ponerle onda porque ustedes no son los culpables. Pero... ya te digo, no tenía ganas de hacer video. Encima las noticias no acompañan, son todas mierda, ¿viste? O sea, no. Mejor no hagas nada. Lo que pasa es que me puse a ver una forma diferente de poner el croma sin tanta estructura. Y lo preparé todo, me quedó copado. Y dije, ¿y ahora que no voy a hacer videito? Puta. Entonces está. Bueno, primero, antes que nada, agradecerles por todo lo que hicieron. Darles la bienvenida a un montonazo de gente nueva en el canal. Justo entraron en un momento complicado donde hubo una lucha interina por la censura que está haciendo YouTube y me agarran así malondón, ¿no? Pero trato de ser de otra forma. Por otro lado, quiero agradecer a los sponsors del canal y decirles muchas gracias por poner pan en mi mesa. ¿Está bien? Sobre todo... no por una cuestión de preferencia o algo por el estilo. Los tres son mis amigos, hemos charlado bastante. Pero le quiero mandar un saludo muy grande a Nico Pirola. Porque, bueno, tuvo un accidente de familia y, bueno, la está pasando medio mal. Así que, bueno, muchas gracias mis amigos. Ya conté en que hice la inversión de lo que me donaron. Así que, bueno, nada, lo están viendo acá, la iluminación y un par de cositas que hice copadas y pagué internet. Que se me fue al carajo la internet. Bueno, listo, eso. Darle la bienvenida a los nuevos, que se sientan cómodos en su casa y agradecerle a todos los que siempre están y siempre se quedan y siempre están apoyando el canal. Bueno, déjenme que acá es donde yo entro, ¿no? Cuando hice el video ayer dije todo, sobre todo la comunidad gay, por más que no se fumen al Gran Patriarca o lo que sea, papá, vayan y denle su apoyo. Bueno. Me mandaron un par de mails que, como ustedes saben siempre, y sobre todo los que me han hecho donación, yo siempre mando un mail diciendo, che, ¿querés que te nombre? ¿No querés que te nombre? ¿Querés hacer una pregunta? Así que no me dejan mentir. Hago lo mismo con todos los mails. Yo no como es, pido permiso a ver si quieren que los muestre o algo, me dicen que no, o no me dicen nada, no lo muestro. Una cuestión de respeto, una cuestión de que para mí es un código, ¿no?
Bueno, está. Hace un tiempo hice un video donde me habían dicho de todo, me habían denunciado el canal y todo, y me zarpé y dije de todo a diestra y siniestra. Algo así como te contesto, tarade, una cosa así, que después lo voy a ver si lo dejo por ahí. Bueno, no voy a entrar en eso, pero sí voy a responder el por qué dije eso. Escúchame, y no quiero ser irrespetuoso, pero yo no tengo ningún problema con los gays, ningún problema con las lesbianas y ningún problema con los travestis. Tengo una... A ver, yo creo, me parece espectacular, creo que la palabra trastorno tiene una connotación demasiado negativa para lo que es en realidad, ¿no? Yo creo que vos tenés toda la comunidad, esa parte de la comunidad, tiene como un trastorno, lo cual no está mal. Yo también tengo trastornos. Por ahí no de género, no de identidad. ¿Está bien? Me parece buenísimo que lo tengan. Me parece buenísimo que lo puedan convivir con él. Me parece genial que sepan lo que quieren ser. No tan así con la género fluido y con esas cosas raras que salen ahora de andrógino y todas esas cosas que me das raras, que por ahí porque no las entiendo. Puede ser, pero ahí yo ya creo que es algo un poquito más complicado, ¿no? Y no lo tomen literal lo que voy a decir, pero ahí ya estamos hablando de una cosa media bipolar, medio, hoy me siento mujer, mañana me siento hombre, en 15 minutos me siento, no sé. Está. Pero lo importante no es lo que yo crea, lo importante es que yo los respete. Lo importante es que yo conviva con ustedes como cualquier otro tipo de persona. Porque son personas, son seres humanos con problemas como yo, con trastornos como yo, con quilombos diferentes. Pero todos los tenemos. Mis problemas que son mejores que los de ustedes son mejores que los míos. No, para nada. Somos personas que estamos tratando de ser felices en un mundo que cada vez nos la pone más chunga. Simple, somos todos iguales y hay una premisa que es importantísima, que es: tus derechos terminan donde comienzan los míos y viceversa. Mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. ¿Está bien? Listo. El mundo debería abogar para cada vez tener menos grietas, para ser todos iguales. Vos me preguntás hoy, como me pregunto uno, ¿el progresismo es malo? Sin entrar en cuestiones ideológicas y de género, y sin entrar en cosas así como muy de política. Y la premisa del progresismo, solo que está captada por una ideología de mierda que los usa, como por ejemplo la izquierda, que la izquierda no es mala, lo que pasa es que la gente se agarra de la izquierda para llenarse los bolsillos, para... Saben que a mí no me gusta hablar de derecha, izquierda, todas esas cosas me empelotonan terriblemente, pero para eso tienen canales más copados como el Patriarca, que lo sabe hacer muy bien, Danan, no sé, Laje, ¿tá? Esto es otra historia. Entonces, los están usando, los usan para su propio beneficio y sobre todo captan a gente que se siente como perdida y necesita un propósito en la vida. Por eso yo siempre hablo de la comunidad sana y la comunidad reactiva. Cuando hablo de la comunidad sana, son esas personas que saben lo que quieren, saben cómo lo quieren y luchan con la problemática de conseguirlo. Por ejemplo, si sos gay, convivir con eso, con tu familia, con los problemas que te pueda generar. Si sos lesbiana, lo mismo. Y si sos travesti, por ahí la tenés hasta un poquito más difícil porque tenés que hacer un cambio, ¿no?, de imagen hormonal y un montón de otras cosas. Hasta ahí perfecto. Me encanta. Cada uno de su culo un barrilete y que lo monte cualquiera. A cortísima la bocha. ¿Está? Listo. Me preguntás si el progresismo es malo. Así a grandes rasgos y tomándolo sin meternos de lleno en lo que es el progresismo y cómo lo están usando. No me parece que el progresismo sea malo. De hecho, tiene premisas muy copadas. Lo que pasa es cuando vos te pones en extremos, tipo, no sé, derecha, izquierda, comunista, capitalista, esos extremos, no digo que sean malos, digo que distancian, agrietan, pero que son necesarios para poder definir ciertas cosas, como la biología, por ejemplo. ¿Tá? Es necesaria,
Por más que vos digas, pero yo me siento... Es necesario. Ta. ¿Por qué hago esto? Te estoy respondiendo. ¿Qué creo del progresismo? No debe ser malo, tiene ideas muy copadas, que no quiere que los animales tengan derechos, que esto, lo otro, lo demás allá. Hasta ahí la premisa está buena. Ahora, lamentablemente, como la usan es una verga. Corta, simple y llanamente es una porquería. Convivo con la comunidad LGBT, me parece genial, alucinante, no tengo ningún tipo de problema. No me banco a las feminazis, no me banco a estos reactivos. No entiendo por qué el orgullo gay. No entiendo cuando se ponen estúpidos en 25 millones de años nos rompieron las pelotas los negros, que no sé qué, hay que destruir a los blancos, o hay que hacerles vivir la misma esclavitud a los blancos, o los heteros son malos, no, eso no me lo banco. Creo que eso atrasa realmente un montón. Eso atrasa. No, ¿entendés que como yo fui negro me tengo que hacer una reparación histórica de la poronga, del al toro? No. O sea, llegamos a este punto, los seres humanos cometieron muchos errores y a partir de ahora tenemos que aprender de esos errores para ir para adelante. ¿Está bien? Sí. Ahora, si vos me vas a hacer pagar lo que hizo mi recontrabuelo, ¿tá? Me lo vas a hacer pagar, estás cometiendo los mismos errores que cometieron esos recontrabuelos. Y la cuestión, la premisa del ser humano es ser mejores seres humanos, porque por algo somos la raza predominante del planeta. Por eso nos distinguimos de los animales. Tenemos que aprender a ciertas cosas. ¿Está bien? Bueno. ¿Por qué dije que lo vayas y lo apoyes al gran patriarca? No porque te guste el contenido. No porque te guste lo que dice. No porque vos digas, pero nos da como encaja. Que no es así, no les da como encaja. Sino que quiere marcar ciertos parámetros que parecen olvidarse, ¿no? Pero ponele, no te gusta, te parece, no sé, te parece que te ataca mucho. Todo lo que vos quieras percibir del patriarca está perfecto. Todo lo que quieras percibir de mí también está perfecto. De hecho, uno de los derechos más grandes, un gran derecho que tenés en esta plataforma es que si no te gusta mi contenido, no te gusta el de Gran Patriarca, nadie te obliga a verlo. Te desuscribís. No sé si se puede bloquear o no un canal, creo que no. Pero como no poner en la caja de comentario el nombre o no mirarlo por mucho tiempo, ya YouTube ni siquiera te lo va a recomendar. ¿Está bien? Entonces es un derecho tuyo. Pero también es un derecho mío y del Gran Patriarca y de un montón más que lo deben sufrir de estar en esta plataforma. Y de decir lo que queremos decir. Y de expresar lo que queremos expresar. Porque va a haber un montón de personas que sí nos quieren escuchar. Y ese es mi derecho. Así como vos tenés el derecho de no verme, no consumirme, yo tengo el derecho de dejar que a otros me consuman y me vean. ¿Está bien? Entonces, te pedía que defiendas el derecho a expresarse. Y vos dirás, ¿pero por qué voy a defender a alguien? Yo. Está perfecto, no te hice burla, es una forma de decirlo, nada más. Porque mañana, si un hombre hetero con homofobia y con un montón de otras cosas, toma el poder de esta plataforma y no te deja expresarte a vos, ¿tá? Vos, no sé, feminazi, hetero no sé cuánto tanto, gay no sé cuánto tanto, y reactivos de no sé qué cuánto, yo voy a pelear para que vos sí te puedas expresar. Porque en cuanto no peleemos y el ser humano se convierta en un cordero sumiso, recuerden que los corderos van al matadero. ¿Está bien? Y va a llegar un momento en que vos sacaste a todas esas voces que a vos no te gustaban, quedó solo tus voces, pero ya hay un montón de gente que ya no la pelea. Y vos te quedaste solo en esta pelea. Entonces es más fácil eliminar una mitad que el conjunto completo. Entonces hay ciertas cosas que uno no puede dejar que avasallen, ni que prohíban, ni que nos toquen. A ver, si yo te hubiera callado o te hubiera prohibido el hablar, vos no hubieras conseguido el status quo que tenés hoy en día como gay, como comunidad LGBT.
Está bien, yo no estoy de acuerdo en el orgullo, no estoy de acuerdo que todos los meses, ¿cómo se llama? La marchita, que me cambies todas esas cosas, pero sí, siento que tenés derecho a tener tus canales, consumir tus cosas, dar tu expresión, darte un montón de cosas. Lo que pasa que, claro, creo que somos diferentes en las formas. Yo entiendo por ahí todo el quilombo, toda la bronca que vos tenés por lo que te han hecho sufrir, por la, ¿cómo se llama? Por la discriminación, por un montón de cosas. Pero vos tenés que ser mejor que los que te lo hicieron. ¿Y por qué? Y porque tenés que dar un ejemplo. Cuando el feminismo dice que aboga no solamente por la mujer, sino por toda la parte mejor, el feminismo dice que es todo lo mejor del hombre, lo mejor de la mujer y todo. Bueno, vos tenés que demostrar que sos mejor también. No podés hacer lo mismo, porque después, si no, vamos a entrar en un círculo horrible. Hoy te toca a vos tener el poder, mañana, un ejemplo, me toca a mí, entonces te voy a hacer pagar lo que me hiciste sufrir cuando vos tenías el poder. De vuelta vos ganás el poder y me haces pagar lo que... Y así estamos. ¿Y cuándo evolucionamos? ¿Tá? Entonces, lo que te estoy diciendo que hoy tenías que defender al gran patriarca para que mañana el gran patriarca, cuando te censuren a vos, te salga a defender. Porque la censura nos afecta a todos y es el primer paso para dejar de tener voz. Y si dejas de tener voz, ¿cómo te expresás? No en lo mundano, sino cuando te falten derechos, cuando te quiten, ¿cómo se llama? No derechos, cuando te quiten... Bueno, comodidades me sale, pero no es esa la cosa. Cuando te quiten cosas, ¿cómo te vas a expresar si ya no tenés plataformas para hacerlo? ¿Está bien? Bueno, creo que lo respondí todo. Te dije por qué lo del Gran Patriarca. Podría haber sido el canal de Adma, podría haber sido el canal de Suculito Sakayama. No importa, no se puede. Y es algo que yo, bueno, ya lo demás lo dije todo en el video del Gran Patriarca, pasarte y listo. Noticia cortita, como para que no sea todo, vamos para allá. Let the game begin. Bueno, no podía ser menos, ¿no? Hablamos del tema y hablamos de otra vez. Y hay un montón. Yo no te quiero dar una idea de la cantidad de estas noticias que hay. Y la verdad es que a mí me hincha las pelotas. Te soy sincero, estar todo el tiempo. Igual yo había sacado hace un tiempo un apartado que se llamaba Freaky and Nerdy, que me parecía copado, porque era de ciencia, notas así como si no para sacarlo todos los días, pero no tuvo mucho auge. Pero claro, capaz que por ahí fue la culpa mía, porque me cagué mucho de risa con ese video. ¿Pero por qué? Porque en el primer video con Adma, una de las premisas por las que nos cagamos de risa las 2 horas de directo fue por Amurán y chupar las orejas, que ahora voy a traer una noticia de Amurán, chupar las orejas. Y otra de las cosas fue porque se había puesto de moda tomar sol por el ano en Palermo. Entonces justo la revista Muy Interesante había sacado las bondades de tomar sol por el ano. Como no tuvo mucha repercusión el video, no se vio mucho y no cosas por ahí, la culpa fue mía porque no todos habían estado en el directo y no entendían la joda interna. Pero bueno, quiero que sepan que ese apartado está. Y voy a sacar notas porque me parecen muy interesantes. Espero que, a ver, disfruten también otro tipo de notas. Vamos para allá. Giancarlo Espósito contempla el papel de Profesor X en conversaciones con Marvel Studios. Si vos me preguntás si me gustó The Mandalorian o no, la verdad que mucho no me... ni fu ni fa, vamos a ser sinceros, ¿no? No me pareció nada. Vamos a ver cómo saben que me gusta hacer. Acá no te permite copiar y buscar este. Bueno, pará. Vamos a ver qué hizo para los que no lo conocen, ¿no? Giancarlo Espósito Wiki. Carrera. Esto no es lo que queremos ver. Nosotros queremos ver la filmografía. Para filmografía.
Espera, qué mal que estoy. Filmografía, acá está. Filmografía. ¿Qué hizo Espósito? En el 2022 Better Call Saul, que sabemos que exitazo. 2008 Gospel Hill, The Mandalorian. 2022 Beauty, Better Call, Harley Quinn temporada 3, Lex Luthor, la voz de Lex Luthor, seguramente The Voice temporada 3. Uy, no me acuerdo. Ah, no, ¿qué hizo en temporada 3? Stan Edgar. Pará. Pero no. Ah, pero en la 3 no, temporada 3 no, también estuvo en la 2, creo. A ver. Bueno, no importa, creo sí. Sabemos que es el negro del coso. Bueno, El Padrino, Better Call Saul, I'm Pregnant, Coda. Es un actor que ha hecho películas, ¿no? Por ahí no sé si ha sido así como el actor principal o muy conocido, pero ha hecho, mirá. Es un actor con carrera y trayectoria. Está, listo. Ahora, la pregunta es, ¿querés vos un profesor Javier Negro? Yo qué sé, a mí no me... O sea, yo quiero un Blade blanco. No quiero un Blade blanco, digo. Quiero un Blade negro. Quiero un Xavier blanco. Quiero, no sé, una Batichica blanca y pelirroja. Yo qué sé. Ay, Dios, tengo unas notas con Victoria Alonso. Bueno. En una larga historia de villanos será interesante ver a Espósito interpretar a un héroe. Con una larga historia de villanos será interesante ver a Espósito interpretar... No, para mí no va a ser como es interesante. El MCU o el MCU o el Black View o lo que sea se está expandiendo rápidamente con nuevos programas como Miss Marvel y películas como Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Sí, porque con el tema del multiverso podemos hacer lo que se nos cante el forro de la quinta esfera. ¿Está? Que son grandes éxitos para Marvel Studios. Sí, de vuelta, grandes éxitos en taquilla. El día que me pongan un botoncito verde y uno rojo con el verde, digo, buena película. Con el rojo, digo, hedionda. Vamos a ver si es realmente un éxito. Claro, lo que pasa es que los tipos lo miden por plata. Igual no fue tan éxito. Salió ahí. Salió 200 millones, 250 millones, creo, y recaudó 750. O una cosa así, no me voy a poner a verlo ahora. Pero no sé hasta qué punto fue un éxito, ¿no? Pero no fue un fracaso. A ver, a nivel taquilla. Ahora, las críticas no son tan buenas, ¿no? En Comic Con San Diego el mes pasado los fanáticos tuvieron más información sobre el futuro de la fase 4, 5 y 6, que lo vimos en el directo con Adma, en el que está en el canal con el cartelito, con la miniatura de la SCDSC. Ahora denominadas de Multiverse Saga. Abrimos una puerta espectacular, multidimensional para multiuniversos, donde veremos a un Batman, ¿cómo se llama? A un Thor travesti, veremos a un... no sé. Se separa, ¿cómo se llama? Sue Storm se separa de ¿cómo se llama? De Richards, porque ahora se dio cuenta que es lesbiana. O como tuvimos los hermanos eran hermanos adoptados en los Cuatro Fantásticos y uno era de color oscuro, que encima hicieron la Antorcha de color oscuro. No sé, vos fijate, o sea, a veces que hay detalles que no cuidan esos tipos, pero bueno. Sigamos, pero hay 8 lugares para llenar en la fase 6, si bien aún no sabemos quién estará en la nueva adaptación de la primera familia de Marvel o cuáles serán los otros proyectos, junto con un próximo. 2 películas de los Vengadores, el actor icónico Giancarlo Esposito puede haber lanzado su sombrero al ring por un lugar en el MCU. Según Ave Club, Esposito reveló que estuvo en una habitación y habló sobre unirse al MCU durante una aparición en TJH Superhero, Car Show y Comic en San Antonio, Texas, este fin de semana. No explicó para qué parte estaba en las conversaciones, pero reconoció que las personas querían que interpretara a villanos como Magneto y Doctor Doom. Bueno, no sé, pará. Sin embargo, el actor dijo que prefería un papel más heroico como el de Profesor X si se saliera con la suya. Cuando dicen esto, a mí me mata cuando dicen esto, ¿no? Las personas querían que interpretara a villanos como Magneto. ¿Quiénes
son las personas? Tu mamá, tu tío, tu hermano, tu vecino, tu primo, 12º. ¿Quiénes son? Porque es como cuando yo digo, ¿no? Yo acá, por ejemplo, en el canal trato de cuando digo, no, mirá, tiene malas críticas, ahora no, porque se me va a hacer largo el video, largas críticas, no sé qué, bla, 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 busco información, no sé si la mejor información, pero por lo menos busco algo que nos diga, puta, está. Esto es decir, la mayoría de la gente le gustó la película. ¿Quién es la mayoría? ¿Qué muestras sacaste? ¿Sobre qué cantidad de personas lo muestraste? Porque el marketing, cuando vos haces una muestra o una muestra de mercado, vos decís desde de un universo de 3 millones de personas, saqué una muestra de 30.000. ¿Listo? Entonces vos sabés qué muestra sacaste. Pero acá es... ¿Quiénes son las personas? ¿El almacén? ¿El que te vende el fiambre en el almacén? ¿El que te cortó el pelo? ¿Quién? Espósito ha hecho carrera interpretando villanos. Interpretó a Gus Fring en Breaking Bad, Moff Gideon en Mandalorian, Anto Castillo en el juego Far Cry 6. Como resultado, incomprensible porque Espósito prefería interpretar el héroe del USM. El actor puede interpretar un gran villano, sin embargo, mantener las cosas frescas es clave para el éxito prolongado de cualquier actor. Espósito, en eso coincido, ¿no? Que no te puedes encasillar en un solo papel. Espósito puede matar cualquier papel que le dé. Seguramente que lo debe. Seguramente, estoy seguro. Capaz que debe ser el mejor Charles Xavier que puede llegar a existir en el mundo. Pero no, man. No, es más. Superman, amo a Superman. Amo al actor de Morpheus. Y me dio por el quinto forro del cocolote que me lo cambiara. Y encima es lo que yo justo hablaba del tema de que estos tipos a veces, yo no sé si lo hacen a propósito o no cuidan ciertos detalles y le clavan Perry White, lo ponen negro. Yo qué sé, parece como hasta una cierta burla, ¿no? Porque puede existir un negro que tenga apellido White, puede existir, pero acá cambiaste justo a White por el negro, yo qué sé. El actor puede interpretar a un gran villano, listo, no vamos a darle mucho más vuelta. Con Multiversos Madness vs. Marvel introduciendo lentamente el concepto de mutantes en el MCU, tendrá sentido que Espósito estuviera en conversaciones con un papel en la... ¿Por qué? A ver, ¿por qué tendría sentido? Puede ser cierto que él esté en comunicaciones, pero ¿por qué tendría sentido? No tiene ningún sentido para mí. En la versión del estudio de X-Men, será muy interesante ver que el equipo termina Espósito, X-Men o Fantastic Four, si es que el actor es elegido también de qué lado estará. Héroe o villano, cualquiera sea el caso, los fanáticos seguramente descubrirán pronto si Espósito estará en la MCU, ya que el D23 de Disney está a solo un mes de distancia. Marvel tendrá una presencia importante en el evento y seguramente traerá algunos anuncios alucinantes. Mientras esperemos para ver si Espósito será el Profesor X, Magneto, Doctor Doom o incluso en el MCU, pueden ponerte al día en todo lo de Marvel en Disney Plus ahora. No vayan a Disney Plus, chicos. No pasen por taquilla. ¿Tá? No pasen, no den la plata a esta gente. Por favor, porque mientras le demos esta plata a esta gente, van a seguir diciendo cosas como el éxito de. Son grandes éxitos para Marvel Studios. Nada, agradecer 100% a esta comunidad, la respuesta que tuvo en la página del Gran Patriarca. Agradecer la deferencia al Gran Patriarca, que ya había pasado antes a decir que le gustaba el contenido. Y bueno, después tuvo una deferencia en agradecer a este canal por haberse hecho eco de su censura. A la comunidad gay siempre le digo, chicos, esta es su casa, nadie los va a insultar, yo no lo voy a permitir, me parece genial. Me parece también que las cosas hay que decirlas como son por respeto. Yo cuando hago en los directos hay una persona que salta y dice alguna cosa que no me gusta, ponele, y le doy la voz para que lo siga exponiendo porque me está dando argumentos y es la única forma de darle visualización con alguien que tiene un micrófono y del otro lado hay un teclado, ¿tá? Entonces me parece que las cosas tienen que ser justas, ¿tá? Tienen que ser éticas, tienen que tener cierto margen de respeto hacia todo, ¿tá? Cuanto las cosas se hablen más en serio y no se... a ver, la cuestión esta de la cultura de la censura, que si yo a vos no te hago ver que por ahí tenés un problema, que por ahí debería hacerte ayudarte para vivir mejor, y te dicen que está todo bien y te dibujan de que es todo normal y que todo sale bien y te dan palmaditas en la espalda, eso no te ayuda.
eso hace que tu mente se calme, pero el problema persiste. ¿Está bien? Entonces, en esta casa, si vos tenés un problema de no sé, que no te sentís bien con tu género, yo quiero que seas feliz. Pero no te puedo decir, che, todo va a estar bien. Sí, va a estar bien en la medida que vos hagas que esté bien. En la medida que vos te ocupes y te preocupes en solucionar eso que te aqueja. ¿Entendés? Porque si no, Dios no lo quiera jamás, podés entrar en un pozo que no puede estar bueno y no me gustaría perder un suscriptor. ¿Está bien? Y lo digo de la forma copada. No me gustaría perder un suscriptor. No me gustaría que un familiar pierda una persona. Que un amigo pierda una amiga, un amigo. ¿Entendés? Entonces, las cosas como son. Y cuanto más lo aprendamos y cuanto más enfrentemos las cosas como son, más rápido se va a solucionar todo. ¿Está bien? No hay que vivir en mentiras. No hay que vivir en esta cuestión de generaciones de cristal que no se les puede decir nada porque se destruyen. No podemos seguir viviendo o acostumbrando a nuestras generaciones o a las generaciones venideras a ser generaciones de 140 caracteres. Tenemos que enseñarles a leer, tenemos que enseñarles a razonar, tenemos que enseñarles a el esfuerzo, al trabajo y a un montón de cosas. Y que la vida, lamentablemente, es una suma de frustraciones y muy pocas cosas copadas y buenas. Que son las buenas, nos ayudan a solventar todas esas malas. Pero no puede existir luz sin oscuridad, no puede existir felicidad sin infelicidad, y no puede haber la alegría o la satisfacción sin frustración. Así que chicos, sin más, y como siempre digo, game over.